Una oposición muy clara que le ha dicho que no a Kirchner de entrada, no por oportunismo, sino por convicción, porque creíamos y seguimos creyendo que el proyecto kirchnerista es un proyecto agotado, que se basó en una oportunidad particular de la Argentina, brindada por el contexto internacional. Lo dijimos cuando estaba sucediendo, lo dijimos cuando Kirchner tenía 70% de popularidad. Y que cuando cambió ese contexto internacional inmediatamente se agotó, dejando en claro que no eran méritos del gobierno lo que hacía que la Argentina creciera tan rápidamente, era una circunstancia particular. Esa posición existe, esa alternativa de poder existe, está integrada por la coalición cívica, la Unión Cívica Radical, el Partido Socialista y algunos partidos provinciales, como es el de Luis Juez en Córdoba. Creemos que es una oposición con propuestas, contrariamente a lo que sostiene el oficialismo, es una oposición con propuestas, es una oposición que no ha sido oportunista y es la oposición que yo creo que con su permanente sentido cívico, republicano y constitucional ha evitado que el proyecto kirchnerista de 16 años de gobierno ininterrumpido de la Argentina se haya quebrado y la hegemonía kirchnerista no esté más. Sí, en eso yo creo que tenés gran parte de razón, pero lo que uno observa mirándolo desde afuera, en un análisis, es que por allí, a ver, Margarita Stolbizer en algún caso, Carrió en otros, castigan exageradamente con dureza a otras fuerzas opositoras, que me parece a mí que está bien la diferenciación, es correcto, porque la oposición evidentemente no es una sola, son por lo menos dos, pero me parece que es más profundo plantear la alternativa y más profundo decir las diferencias fuertes con el gobierno que pelearnos entre aquellos que están en la misma posición. No, yo no coincido, me parece que es injusto. Yo he escuchado, por ejemplo, a Elisa Carrió denunciar que este tema de la llamada telefónica desde un celular de Narváez a un supuesto traficante o a un traficante de efedrina. Eso estuvo muy bien, pero Carrió, no estuvo bien lo de Margarita Stolbizer, que bueno, le pidió pero la Carrió, que es la referente principal, la presidenta de la coalición cívica, salió muy claramente a denunciar que esto era una maniobra del gobierno, lo que demuestra que nosotros no queremos aprovecharnos de circunstancias para hacer campaña. Ahora, el problema es cuál es la posición política. A nosotros nos parece que a lo que sí nos oponemos seriamente, nosotros creemos que está en marcha una forma de hacer campaña que hace muy difícil plantear las propuestas y que hace que lo que debería ser una elección legislativa, donde lo que debería primar es la proposición de nuevos candidatos para la opinión pública y las propuestas legislativas, se ha transformado en una especie de interna donde lo que se juega es la sucesión presidencial en el 2011, esto también es hiperpresidencialismo, y donde además se transforma en una especie de interna del PJ, donde lo que está en juego es si gana en la provincia de Buenos Aires Néstor Kirchner en el PJ1 o los candidatos del PJ2 o del PJ disidente o del properonismo. Pero esto me parece... de eso, hay otra cosa más grave que es el caos o yo, ¿no? O sea, además, esa hay muchas manifestación de la cosa exagerada. Hay muchas cosas. Es muy grave también que la vicejefa de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, uno de los cargos institucionales más importantes del país, se haya bajado de ese puesto para ser una entre 257 diputados. Y además el argumento con el que lo hace es ofensivo, porque el hecho de que diga que ella tiene que ir a defender la autonomía de la ciudad de Buenos Aires en el Congreso, desconocer quienes estamos ahí poniéndole el cuerpo a las patotas de Delía, poniendo el cuerpo a los Kirchner, los que durante el conflicto agropecuario, para poner un ejemplo, no estuvimos escondidos debajo de una mesa como estuvo Mauricio Macri hasta último momento, sino que estuvimos al lado de los ciudadanos en las plazas, en las rutas, pidiendo que la protesta fuese en forma respetuosa de los derechos de los demás, pero además reconociendo la legitimidad del campo, cuando desde el principio del conflicto era muy claro que las pretensiones del gobierno eran completamente abusivas. Vos sabés que, siendo honesto con la coalición cívica, debo decir que en el caso de la provincia de Buenos Aires es una de las pocas que realmente lleva candidatos de la provincia de Buenos Aires. Pero además yo creo que porque ni el Unión Pro ni el Partido Justicialista oficial está respetando la provincia de Buenos Aires, bajo ningún punto de vista. Lleva candidatos, algunos de ellos que están ocupando cargos en el gobierno de la ciudad o que son diputados o diputadas
actualmente del gobierno de la ciudad y no se termina de entender bajo ningún punto de vista, ni qué decir en el caso de Néstor Kirchner, un clarísimo hombre de Santa Cruz que de repente aparece en nuestra provincia de Buenos Aires, ¿no? Sí, esto es evidentemente el oficialismo está haciendo verdaderos mamarrachos, las candidaturas truchas, la presidencia testimonial de Cristina Kirchner, todo esto, pero yo creo que hay una alternativa a esto, el acuerdo cívico y social, es decir, la coalición cívica con el radicalismo tiene candidatos de lujo tanto en la provincia de Buenos Aires como en la capital federal. A mí me parece que las candidaturas de Margarita Stolbizer y de Ricardo Alfonsín son dos candidaturas de lujo para la provincia y que la candidatura de dos figuras en la economía como Prat Gay y de Gil Lavedra, uno de los jueces que juzgó a la Junta Militar en la ciudad de Buenos Aires, son dos candidaturas verdaderamente de lujo. Y además llevamos candidatos, somos la única fuerza opositora que lleva candidatos en las 24 provincias. De manera, estamos con Luis Juez en Córdoba, estamos apoyando la candidatura de Giustiniani en Santa Fe, estamos tratando de apoyar la candidatura también del radicalismo en Mendoza y en las 24 provincias del país. De manera que sí existe una alternativa al poder kirchnerista, y creemos que es justamente de quienes son oposición, no por oportunismo, no porque ahora quede bien pegarle a Kirchner, sino porque creen que el proyecto kirchnerista está agotado. Fernando, vos sabés que yo debo señalar que tanto Margarita Stolbizer como Ricardo Alfonsín son dos personas excelentes, yo las conozco, son digamos de otra posición política que la mía, pero no puedo dejar de reconocer que son dos personas realmente más que excelentes, personas de bien, así que en eso lo comparto también. Pero no puedo dejarte ir sin preguntarte lo de la denuncia de usurpación. Vos hiciste una denuncia de usurpación contra Néstor Kirchner por la presidencia que no tiene, pero que aparentemente ejerce. ¿Cómo es esto? Bueno, cuando uno cree que la república es formal, al final la que sale perjudicada es también la democracia, porque el primer artículo de toda democracia es que preside la república el candidato que los argentinos han elegido, y los argentinos han elegido a Cristina Fernández de Kirchner y no a Néstor Kirchner para que sea presidente. Y Kirchner ha hecho, no solamente es voz populi, hay afirmaciones de políticos, de periodistas de todos los espectros, de todos los principales medios del país, que afirman que las decisiones políticas más importantes, todos sabemos, las está tomando Néstor Kirchner. Esto, desde luego, merece una investigación. Si tuviéramos una justicia independiente, cosa que no tenemos desde la reforma del Consejo de la Magistratura, están todos con miedo. Debería haber una investigación para ver si quienes dicen todo esto tienen elementos de verdad. Y yo presenté, como a lo que digo y a lo que pienso le pongo el cuerpo, presenté una denuncia por usurpación del principal cargo de la República, que es la presidencia. ¿En qué estado está en ese momento la denuncia? Por ahora el primer juez se ha excusado, declarándose no competente, del segundo no tenemos noticias y me parece que se están pasando la pelota, lo que es muy grave, porque no solamente es un delito que se ha cometido, es un delito que se sigue cometiendo. Cuando Néstor Kirchner distribuye los recursos del Estado de acuerdo a la campaña del PJ y, por ejemplo, los recursos nos llegan a Charata y a Tartagal para evitar el dengue y para evitar los aludes, es una situación muy grave. No es simplemente amor a la República abstracto porque nos gusta tomar el té como señoras coquetas de Recoleta, es porque afectan los derechos de los ciudadanos más vulnerables que hacemos esto. De manera que yo creo que es una excelente oportunidad si la gente, el 28 de junio, Kirchner dijo que si él no ganaba, era el fin de la presidencia de Cristina Kirchner. Yo creo que si él pierde, puede ser el inicio de la presidencia de Cristina Kirchner. Claro. Nosotros estamos a favor no solo de que termine el mandato, sino de que lo empiece. Fernando, tenemos que concluir este bloque, pero Catalina San Isidro consulta en qué quedó el tema de la denuncia sobre usurpación, lo acabas de explicar. Marcos de Paternal dijo que fue un caos hoy la ciudad, los subtes, los hospitales, los vuelos, los maestros. ¿Nadie se da cuenta de esto a la presidenta? Bueno, ella no tendrá inconveniente. Carlos de Pigüé dice que hagan algún comentario sobre lo que dijo Cristina con relación a Techín, que tiene que dejar la plata en Argentina, cuando ella se llevó la suya a Suiza. La verdad, qué caradurismo. Decir esto cuando hace 15 años que se llevaron la plata del Estado de Santa Cruz y no vuelve, Es increíble. Un gobierno basado en la mentira, en las presidencias testimoniales, en las candidaturas truchas, hasta el punto que ya uno ve Gran Cuñado y es difícil distinguir lo que es la realidad de lo que es. Bueno, Roberto Palermo dice que Scioli y Massa deben asumir si son electos
y los que son juristas rechazaron las testimoniales. Y Carlos de Loma Zamora, que se cerraron las fronteras a México y no a los Estados Unidos, que hay más casos de gripe porcina. Fernando, muchísimas gracias. Con ustedes unos auspicios y continuamos con Doris Capurro.